Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es pues la perspectiva de los emprendimientos en el Perú. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Iniciaremos de esta manera, ¿no? Sabemos que los emprendimientos han formado parte y forman parte definitivamente de la constitución de muchos empleos en el Perú. Pero vamos a ahondar un poco más sobre el tema del emprendimiento. Emprendimiento se define como la actitud que toma pues una persona para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. El término proviene del francés entreprende, que se usa ya desde la Edad Media y que tiene pues un significado relacionado con hacer las cosas. Ya en el siglo XX, ¿no? Se acuñó justamente aquel significado a ser pues pionero, a emprender, a crear nuevas estructuras diferentes, ¿no? Acentuadas en impulsar un cambio. Hoy en día se concibe a la persona emprendedora como aquel agente de cambio, ¿no? Y transformación dentro de la sociedad. A través de la iniciativa emprendedora, justamente las estructuras económicas y sociales actuales cambian, crecen, se diversifican y evolucionan. En otras palabras, ¿no? Los emprendedores pues son aquellos motores de cambio en la humanidad. Bajo este lente histórico, la figura del emprendedor aparece al servicio de los grandes retos de nuestro tiempo. El cambio climático, la creciente desigualdad, la pobreza, ¿no? El deterioro de nuestros ecosistemas, etc. Es así que la respuesta a los retos sociales desde la actividad emprendedora es lo que hoy día se conoce como emprendimiento de impacto, aquel que a través de su propio modelo de negocios o de acción contribuye a generar ese impacto social claramente positivo, ¿no? En sociedades tan complejas, interrelacionadas y líquidas como las actuales, la generación de rentabilidad para los accionistas o socios es solo una parte más del propósito de las organizaciones, que debe estar claramente en equilibrio con la rentabilidad social y ambiental del negocio. Es así que los emprendimientos en el Perú constituyen también parte de aquel cambio que queremos generar en nuestro país. El programa Startup Perú se ha ampliado y ofrece pues actualmente capitales semillas, ¿no? Y fomento a la creación de redes de inversores ángeles. Perú también ha impulsado la creación de startups derivadas de la investigación científica, con diferentes concursos que viene pues gestionando, por ejemplo, entidades como Concitec. Pues bien, entonces diremos, ¿no? Si el Perú es un país de emprendedores, ¿no? ¿Dónde están aquellas barreras? ¿Qué es lo que impide de repente que el Perú pues progrese? Y una de las limitantes es justamente eso, ¿no? Los capitales semillas, que son claramente importantes para poder pues gestionar estos emprendimientos. Entonces, en temas, ¿no? O en el concepto de emprendimientos vamos a abordar el modelo GEN. El modelo GEN se basa en aquel modelo conceptual que relaciona el emprendimiento con los mecanismos que afectan el crecimiento económico de un país. El GEN, a diferencia de otros proyectos de similar temática y envergadura, se basan pues, que basan su medición en el registro de empresas, analiza el emprendimiento desde una perspectiva cíclica que se inicia, se desarrolla, se consolida y en algunos casos también se reinventa. Es así que este modelo cuenta con tres principios fundamentales. Primero, considera el emprendimiento como un proceso que se desarrolla dentro de un contexto político, social, pero también histórico. Segundo, reconoce que este proceso es realizado por individuos con atributos pues demográficos, psicográficos y específicos. Y tercero, explica cómo el emprendimiento contribuye a que algunas economías crezcan en mayor medida que otras, ¿no? Es que durante mucho tiempo hemos visto y nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué aquel país está de una manera y nosotros estamos de otra? Bueno, pues el tema del emprendimiento contribuye mucho, ¿no? A esta información y a esta data. Bajo este enfoque, el GEN también analiza a aquellas personas que generan emprendimientos
sin formar parte del sistema formal, ¿no? Situación que pasa en muchos países. Es decir, hay emprendimientos, ¿no?, que se han generado con un análisis previo, ¿no? De hecho, con mucha disciplina en cuanto a investigación de información, abordar la coyuntura actual, pero hay otros que se han formado, por ejemplo, ¿no?, como estos emprendimientos que han venido a raíz de esta pandemia, que se han generado así, de la noche a la mañana, ¿no? El GEN define el emprendimiento como cualquier intento de crear pues nuevos negocios o nuevas empresas, como por ejemplo el autoempleo, la creación de una organización empresarial o la expansión de un negocio existente llevado a cabo por cualquier persona o un equipo de personas o un negocio establecido, ¿no? Y es que por mucho tiempo la generación o el autoempleo ha sido una fuente muy importante de ingresos en nuestro país. El modelo GEN justamente establece, ¿no? Establece que claramente todos, de alguna u otra manera, ¿no?, nos desarrollamos dentro de aquel contexto pues político, social, cultural y económico, ¿no? Estábamos sujetos también a las condiciones del contexto nacional, ¿no? Y esto a la par también condiciona, ¿no?, al contexto del emprendedor. Es decir, si yo quiero emprender, ¿no?, puedo tener todas las ganas, pero también tengo que evaluar aquella coyuntura desde el ámbito político, social, cultural, pero también económico, ¿no? No puedo lanzar un emprendimiento, por ejemplo, que no se ajuste a estos términos de pandemia, porque probablemente pues pierda mi capital. Es así que se necesita en estos contextos aquellos requerimientos básicos, aquel reforzamiento de la eficiencia, la innovación y la sofisticación del negocio, ¿no? Pero vemos del otro lado, ¿no?, cómo aquellas condiciones también influyen en aquellos resultados de las actividades que se generen, de esas actividades emprendedoras, de la generación de nuevos puestos de trabajo. Es así que en esta coyuntura actual, a veces es un poco difícil establecer nuevos emprendimientos. Estamos ante una dinámica bastante grande, ¿no?, en términos económicos. Eh, Está cambiando, por ejemplo, en las medidas que dicta el gobierno cada 15 días, ¿no? Es decir, los toques de queda inician más temprano o inician más tarde, dependiendo de la situación en la que se encuentre cada región. Y esto claramente influye en los resultados de cualquier emprendimiento, pero también de cualquier negocio. Esto cala en el ámbito económico de cualquier propuesta de negocio que yo en algún momento pueda querer generar, ¿no? La actividad emprendedora claramente se constituye por etapas, por impacto y por tipo, ¿no? Por etapas tenemos las nacientes, los nuevos, los que ya están establecidos e incluso los descontinuados, ¿no? Por impacto, aquellos de alto crecimiento, de innovación y de internacionalización. Tenemos que en medio, ¿no?, de este trabajo claramente dirigido por el contexto en el que nos encontramos, están también aquellos valores sociales, ¿no?, hacia el emprendimiento y aquellos atributos individuales, psicológicos, demográficos y motivacionales, ¿no? El proceso emprendedor, ¿no? Aquí se muestran pues aquellas etapas, ¿no?, en las que justamente se evidencia, ¿no?, el proceso emprendedor bajo la óptica del GEN y la clasificación de los emprendedores de acuerdo con el nivel y la antigüedad de negocio. En la primera etapa del proceso emprendedor se encuentran los emprendedores potenciales, ¿no? Como ya hemos visto, tenemos también de que se trata de la población en general, la cual cuenta con ciertas competencias, conocimientos y habilidades y percepciones sobre el emprendimiento y el entorno. Esas características los impulsa o los inhiben, ¿no?, para poner en marcha un negocio. En este punto de emprendedores potenciales estamos todos, ¿no? Podemos ser aquella parte diferenciadora, aquella población diferenciadora en querernos pues enmarcar y ser emprendedores nacientes, ¿no? Pero no todos se inclinan justamente a pasar, ¿no?, esta línea, ¿no?, de la concepción de un negocio, donde ya tenemos pues aquellos emprendedores nacientes, ¿no? En la segunda etapa están justamente los mencionados, los emprendedores nacientes o en gestación.
Aquí se incluye a las personas que se encuentran pues involucradas en la puesta en marcha de una empresa y a quienes recién la están operando, ¿no? Llámese emprendedores que han pagado salarios a sus empleados, ¿no? De repente no tener tantos empleados, pero sí han llegado a pagar cierto salario, ¿no? La tercera etapa se encuentran los emprendedores que poseen y gestionan su nuevo negocio y que han pagado salarios durante un periodo mayor de 3 meses, pero menor a 42 meses, ¿no? Y en este sentido hablamos de empresas un poquito más constituidas, un poquito más sólidas y que ya tienen esa secuencia de actividades, ¿no? En ese sentido, el GEM pues focaliza su atención en la etapa temprana del emprendimiento, aquella que involucra a los emprendedores nacientes y nuevos. Esta etapa es considerada como el componente dinámico de la actividad emprendedora y da origen a una de las medidas pues claves, ¿no?, para la consecución de actividades en el ámbito de emprendimiento. La cuarta etapa del proceso emprendedor corresponde a la de los emprendedores establecidos, aquellos propietarios, gerentes que han pagado pues salarios a sus empleados, a ellos mismos claramente, durante más de 42 meses. Dentro del proceso emprendedor también se encuentran pues las personas que han descontinuado un negocio en los últimos 12 meses, es decir, aquellos emprendedores nacientes, nuevos o establecidos que se retiran del negocio que habían iniciado o gestionado. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque de alguna u otra manera, ¿no?, los que estamos pensando en emprender, vamos a pasar por estas etapas. Los que ya hemos emprendido, las conocemos y tenemos que ver dónde repotenciarlas. Sin embargo, tenemos que saber también, ¿no?, que enmarcados en esta concepción, en este nacimiento y en esa consolidación, ¿no?, de los emprendimientos, es que se genera justamente la base, ¿no?, para enmarcar las actividades de nuestros negocios. Según el informe anual, ¿no?, del GEN, 1 de cada 4 peruanos mayores de edad se encuentran poniendo en marcha un nuevo negocio o ya es dueño de uno. El Perú es considerado como el quinto país con mayor número de emprendimientos en etapa temporada a nivel mundial, en etapa temprana, tiene que decir, a nivel mundial. Esto de acuerdo con los resultados del informe anual del Global Monitor Perú, ¿no? Entonces, siempre hemos escuchado, ¿no?, que nuestro país es uno de los más emprendedores, sin duda alguna, ¿no? Pero aún así, los números nos dan otro tipo de información. 1 de cada 4. Quiere decir que los otros 3 o están siendo empleados, ¿no?, por diversas instituciones o simplemente están desempleados, ¿no? Bien. Razones específicas detrás del emprendimiento. ¿Qué es lo que a mí me orienta a emprender o no? ¿Qué es lo que a mí me puede motivar? Sabemos que el emprendimiento genera mucho temor, mucho miedo. A veces el abordar emprendimiento nos genera estrés porque hay muchas cosas en juego. Está mi capital, está mi trabajo, está mi tiempo, ¿no? El saber o el querer saber, ¿no? Por dónde empezar. Muchas veces tenemos como que esta especie de confusión, ¿no? No vemos, ¿no?, el inicio del hilo, ¿no? Sino que vemos todo el embrollo ahí del hilo, pero no lo vemos el inicio. Entonces, sin embargo, hay razones que nos llevan a contemplar la idea de poder pues emprender y no estar buscando, por ejemplo, empleo, ¿no? Deseo de incrementar ingresos. Lo tenemos, por ejemplo, en un 57%. Las personas están conscientes de que en múltiples oportunidades la canasta básica familiar que hoy tienen no le es suficiente. Y obviamente en muchas de las situaciones, muchas personas quieren emprender, por ejemplo, ¿no?, con lo que han retirado de la AFP. Y muchas de ellas han emprendido con ese capital que en muchas ocasiones es el único que tienen. Entonces, de allí justamente la responsabilidad de emprender y emprender bien, ¿no?
Deseo de mayor independencia. Y es que en múltiples ocasiones también nos hemos dado con la realidad de que cuando nosotros somos empleados de alguna organización, nada es seguro, ¿no? Hoy día estamos y mañana no estamos. En esa medida es que claramente las personas, ¿no? Se generan pues un nivel de estrés atroz al saber de que al día siguiente probablemente no estén. Y es que la tercera razón de estrés a nivel mundial es por el tema del trabajo, ¿no? Por los despidos, por ejemplo. Es una de las mayores razones de estrés, de no saber si voy a continuar, no voy a continuar. Pues bien, el emprendimiento también se marca en esta situación. El deseo de mayor independencia, de poder tener control, ¿no? Sobre mis actividades y de saber de que si me autoempleo, ¿no? O genero un emprendimiento, pues obviamente voy a estar dentro de la población activa laboral, ¿no? Con consecuencia de las actividades, ¿no? Deseo de mantener ingresos, ¿no? Y esta fuente nos proporciona el GEM Perú 2018-2019, ¿no? Evolución de los indicadores de autopercepción hacia el emprendimiento. Y en esta medida, justamente, traigo a colación lo que ya había mencionado, ¿no? De hecho, ¿no? Hay un tema de autopercepción con respecto a los emprendimientos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? El color azul, ¿no? Los puntos de color azul que nos habla de que sí contamos con aquellas capacidades emprendedoras, ¿no? Hay personas que dicen, sí, yo puedo hacerlo porque yo conozco, yo sé de lo que soy capaz, yo si trabajo para otros por mí lo haría pues el doble, el triple o 100 veces más, ¿no? Entonces hay personas que definitivamente son conscientes de aquellas capacidades que tienen para poder emprender, de lo que van a tener que esforzarse, de repente si se requiere pues de aquel sacrificio para poder emprender, ¿no? Oportunidad para emprender en los próximos meses, y justamente son los puntos que vienen más abajo, ¿no? Que nos da una data de un 56%, ¿no? Entonces, hay realmente oportunidad para emprender en los próximos 6 meses, ¿no? Eso es lo que indica, ¿no? Esta información, ¿no? Hay personas que creen que sí hay oportunidad, ¿no? Está simplemente en encontrarla, en buscarla, en proponerla. Tenemos también el tener pues la facilidad para emprender en un negocio, ¿no? Y si nos damos cuenta, ¿no? Miren este color, ¿no? Solamente esta autopercepción la tenemos en el 2018, antes no la hemos tenido, o sea, como que antes veíamos que no había muchas facilidades para poder emprender en un negocio, ¿no? Y tenemos, en menor medida, el miedo al fracaso. Y el miedo es algo que en definitiva nos puede llevar pues a paralizar, a dejar una idea en eso, solamente en idea, sin dejar que ésta florezca o sin dejar que ésta crezca. Sin embargo, ¿no? Y de cara a esta situación que es cada vez más difícil, hay un ambiente generalizado de emprendimiento o de autoempleo, ¿no? Para poder claramente salir de esta situación tan difícil por el tema pues de la pandemia, ¿no? El Perú se encuentra atrasado 20 años en el desarrollo de programas de emprendimiento, si se compara con otros países, de acuerdo a un estudio realizado. Por esta razón es importante que se promueva y se consolide el movimiento de incubación de empresas, ¿no? Así como también fortalecer las ya existentes y promover una regulación que sea adecuada para la norma vigente, ¿no? Pues bien, tenemos entonces, de acuerdo a información proporcionada, por ejemplo, por ESAM, tenemos población adulta involucrada en el desarrollo de iniciativas emprendedoras, ¿no? Como empresario. Y nos manifiesta, Perú es uno de los países que tiene mayor dinamismo en el desarrollo de iniciativas emprendedoras a nivel mundial. 1 de cada 4 peruanos mayores de edad, ¿no? 24,6% se encuentran involucrados en la puesta en marcha de un negocio, o al menos ya es dueño de uno, ¿no? Pese a ello, el país se encuentra en una posición más rezagada a nivel de los emprendimientos establecidos, ¿no? Y la descontinuación de los negocios. Y es que muchos negocios empiezan, pero caen rápidamente,
¿no? Entonces, eso lleva a que el que inició como emprendedor vuelva a ser una persona que busque trabajo, ¿no? En otra institución o en el peor de los casos quede desempleado, ¿no? Si bien es cierto, el Perú siempre se ha clasificado y siempre ha tenido, ¿no?, esa reputación de ser emprendedor, estamos aún lejos, ¿no?, de lograr a nivel mundial, ¿no?, esa posición de emprendedores, ¿no?, claramente como uno de los más emprendedores a nivel mundial, ¿no? Tenemos que también por cada 100 emprendimientos establecidos, existen 30 emprendimientos en la etapa temprana, lo cual refleja la existencia de dificultades para consolidar las iniciativas más jóvenes, ¿no? De 100 emprendimientos, 30 aún se encuentran allí, ¿no? Habría que evaluar por qué es que no avanzan, ¿no? Por qué es que se quedan en esa etapa y no logran ese despegue tan esperado, ¿no? Este ratio lo sitúa al Perú en la posición 45 a nivel mundial, estándose por debajo del promedio de América Latina, ¿no? Y es que América Latina tiene un promedio de 0,45, nosotros estamos en el 0,30, ¿no? Lo cual nos sitúa muy por debajo, ¿no?, de la media de América Latina. Parte importante de las startups peruanas se ven en la necesidad de levantar capital en el exterior, desde etapas bastante tempranas, debido a la falta de financiamiento de Venture Capital local, ¿no? De hecho, en el 2019, el porcentaje de inversión, ¿no?, alcanzó un 33%, casi 3 veces más que en 2018. En este contexto, en el 2019, el Banco de Desarrollo de Perú, COFIDE, anunció la creación del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, por un aproximado de 20 millones de dólares, ¿no? Se espera que a partir de 2020 este fondo aporte capital, ¿no?, al ámbito también local, ¿no?, de emprendimientos locales. El objetivo es cerrar la brecha de financiamiento para startups locales en etapa semilla, ¿no?, aquellas rondas de inversión, y así empujar el desarrollo del ecosistema startup de Perú, ¿no? Y es que muchas empresas han venido ya a consolidarse, en realidad cuando han tenido pues el apoyo de capital extranjero, ¿no? Y luego ya han venido a sentar bases en el Perú. Y en base a eso justamente es que se establece, ¿no?, que debería haber mucho más apoyo en términos de emprendimientos dentro de nuestro mismo país. Vemos en el tema de la inversión de Venture Capital en Perú, ¿no?, cómo es que con el tiempo ha aumentado bastante. Quiere decir que la línea de emprendimientos realmente ha crecido, ¿no? De lo contrario, no se estuviera pues invirtiendo más, ¿no? Porque de paso que también se tiene que evaluar el riesgo capital, ¿no? Porque si yo, inversor, invierto en un emprendimiento que no me va a dar o que va a caer, pues lógicamente voy a tener ese riesgo, ¿no? Sin embargo, ¿no?, y contra todo pronóstico, se ve que el tema de inversiones en cuanto pues a emprendimientos ha sido y se ha mantenido, ¿no? Se ha encontrado sostenido en el tiempo. Y tenemos datos importantes que de hecho hay que compartir. En el peruano, el 2020, señala que las MIPES desempeñan un papel central en el desarrollo de la economía nacional. Datos oficiales nos proporcionan data bastante importante, que nos indican que las MIPES constituyen más del 99% de las unidades empresariales en el Perú. Crean alrededor de 85% del total de puestos de trabajo y generan aproximadamente el 40% del Producto Bruto Interno. Estos valores, ¿no?, representan gran parte de la economía nacional. Por eso, cuando se envía justamente a confinamiento, ¿no?, o se ejerce este nivel de restricciones que de nuevo hemos tenido que abordar en tema de la cuarentena, es que gran parte de la economía se cae, gran parte del PBI se cae, ¿no? Porque lo que sostiene a nuestro país son estas pequeñas empresas,
¿no? De hecho, hay grandes capitales, ¿no? Pero estas pequeñas empresas son base para el país. ¿Y cómo se constituyen estas pequeñas empresas? Justamente con los emprendimientos, ¿no? Con aquellas personas que pasaron en algún momento una idea, ¿no? La pasaron a ya la ejecución de un proyecto que en múltiples ocasiones le ha brindado empleo a muchas familias, ¿no? Y que hoy por la coyuntura actual han tenido que cerrar, ¿no? Todas esas personas obviamente han quedado desempleadas y por ende familias pues en el aire, ¿no? El gobierno junto al Ministerio de Economía y Finanzas crearon pues medidas económicas para tratar pues de apoyar, ¿no? a estas empresas tan pequeñas, incluso muchas de ellas con menos de 10 trabajadores, a través de programas como Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a la Micro y Pequeña Empresa. La Superintendencia de Bancos y Seguros, ¿no? También flexibilizó el tratamiento de las provisiones que se aplican a los créditos que se otorguen en estos programas, ¿no? Y es que en realidad el tema de Reactiva Perú tuvo muchas discrepancias, hubieron ahí muchas noticias de que había ido pues para grandes empresas cuando en realidad debieron ir más para pequeñas empresas, ¿no? En todo caso, se espera pues de que realmente el apoyo que se quiere brindar a las organizaciones, sobre todo las que dan, ¿no? La mayor carga en temas de empleo, ¿no? A nuestro país, realmente reciban ese apoyo, ¿no? Bien. Tenemos allí datos bastante importantes, ¿no? Proporcionados por ENAJO, COMEX Perú, donde se visualiza, sin duda alguna, ¿no? Que hay gran cantidad de trabajadores en MIPES, ¿no? Los datos son bastante importantes, ¿no? Sabemos que en el Perú, pues, hay una alta inversión, hay capitales extranjeros, de hecho, hay grandes corporaciones, pero el grueso, ¿no? de toda esa mano de obra la concentran las pequeñas empresas, aquellas empresas que probablemente no tengan más de 10 trabajadores, ¿no? O aquellas empresas que hayan estado operando de repente con una parte de trabajadores en planilla, con otra con recibos por honorarios, o algunas haciendo teletrabajo u otras presencial, ¿no? Pero los márgenes y los porcentajes son altos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ¿no? Muchos de estos trabajadores, pues, han quedado en la calle y con justa razón, pues, hay un reclamo, ¿no? MIPES informales, ¿no? Y el porcentaje resulta, pues, alarmante, ¿no? Es más del 80%. Y población empleada en MIPE. Y tenemos también el porcentaje, ¿no? El desempeño de Reactiva Perú en la fase 1, según el tamaño de la empresa, dicen, ¿no? En el caso de las MIPES, según lo que nos proporciona esta información, ¿no? La entidad que nos proporciona esta información, se indica que las MIPES han sido las que han recibido, ¿no? La mayor cantidad de apoyo, en el caso de Reactiva Perú, ¿no? Luego la mediana y luego la gran empresa ya en un menor porcentaje, ¿no? Esperemos claramente que estos datos pues sean lo más reales y transparentes posibles. En la medida que haya sido así, muchas empresas entonces o no han despedido gente o han despedido en menor porcentaje, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces a la parte de casos prácticos. Perú Incuba. Perú Incuba es una asociación civil sin fines de lucro que busca pues unir de manera gremial a las instituciones con incubadoras de empresas peruanas. Actualmente cuenta con 18 instituciones entre incubadoras e inversionistas que promueven pues la relación entre la generación del conocimiento y la actividad empresarial en el país. Y es que muchas de estas organizaciones justamente funcionan como aquel nexo, ¿no? Entre aquel emprendedor, aquella persona que tiene esa idea para que esta pues sea puesta en marcha, ¿no? Este tipo de asociaciones, de instituciones, claramente constituyen, ¿no? Este
valor agregado que le dan al tema del emprendimiento. Pues si no existiera esta relación entre emprendedor, ¿no?, o inversionistas, pues de repente no se consolidaría, ¿no?, esta relación, ¿no?, o no se ejecutaría esta estrategia. Pues bien, tenemos también Startup OPC, ¿no?, que ha sido ganadora de incubadoras, ¿no? Y es que, como ya les venía diciendo, ¿no?, el tema de las universidades hoy adopta justamente este ámbito de responsabilidad social. Antes, ¿no?, las instituciones educativas simplemente sacaban alumnos por sacar al mercado y ya está, ¿no? Era más un ánimo de repente de lucro que de poder pues apoyar, ¿no? Sin embargo, ¿no?, ya de cara a esta realidad, muchas de las empresas han formado sus incubadoras, ¿no?, dentro de sus mismas instituciones. El programa Innovate Perú del Ministerio de Producción ha reconocido a Start UPC, incubadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en el primer concurso de fortalecimiento de agentes de intermediación financiera, ¿no? Para este concurso, la incubadora de la universidad justamente presentó pues un proyecto de fortalecimiento y escalamiento del ecosistema de innovación de Startup UPC, ¿no?, para la aceleración de emprendimientos dinámicos a nivel nacional. Como parte de este reconocimiento, la UPC recibió, ¿no?, más de 1 millón de soles en recursos que no son reembolsables, ¿no?, bajo las modalidades pues de financiamiento por desempeño y financiamiento por resultados. Es así que hoy en día, ¿no?, todos los programas del Estado, o al menos los que están enmarcados en dar soporte, ¿no?, a este tipo de incubadoras, constituyen justamente aquella alternativa para sacar, ¿no?, estas ideas, ¿no?, a la luz, ¿no?, que no se queden simplemente en eso. Y claramente contribuyen también a que muchos de sus egresados no salgan pues a patear latas, ¿no? No salgan simplemente con un cartón bajo el brazo y nada más, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ¿no?, este tipo de actividades promueven, ¿no?, que el Perú, en términos laborales, sea claramente más sostenible. Y así como esta incubadora formada por esta universidad, también hay muchas más, ¿no? Veíamos la San Marcos, también tiene la UNSA, ¿no?, la UDET, por ejemplo, la UNI, ¿no?, que se enmarcan dentro de este ámbito también de incubadoras de negocios. Y como mencionábamos, ¿no?, la UDET es una de ellas, ¿no?, que adopta pues este tema de responsabilidad social también y goza de aquella incubadora de negocios, ¿no?, que junto a organizaciones tanto nacionales como también internacionales conectan, incuban e impulsan procedimientos tecnológicos e innovadores, ¿no?, en diferentes rubros y cuentan con datos bastante importantes, ¿no? Más de 120 emprendimientos asesorados, más de 300 empleos generados, ¿no? Hay un capital importante captado por startups, ¿no?, personas capacitadas, ¿no?, emprendedores, ¿no?, horas de mentoría, por ejemplo, ¿no?, cuántos alumnos han sido asesorados, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda alguna, este tipo pues, de incubadoras proporcionan una solución bastante importante y viable, sobre todo en la coyuntura en la que nos encontramos, ¿no? Tenemos acá una noticia sobre la primera incubadora de negocios, por ejemplo, en la región Junín, cofinanciada por Innovate Perú y que ha iniciado también operaciones, ¿no? Y es que en mayo del año pasado, del 2020, se inició las operaciones pues de WeChai, la primera incubadora de startups y negocios de alto impacto en la macroregión centro, una entidad de la Universidad pues continental, ¿no?, con sede en la región Junín, que recibe el cofinanciamiento del programa Innovate Perú del Ministerio de Producción, ¿no? WeChai significa elévate en quechua y desarrolla pues sus actividades desde la ciudad de Huancayo, ¿no? Y ni bien pues fue formada, empezó a atender la demanda de servicios de incubación, asesoramiento y validación técnica comercial de los proyectos y planes de negocios.
muchos de los cuales claramente se han enmarcado pues, en solucionar las necesidades actuales, ¿no? Propias de la situación de emergencia sanitaria que vive nuestro país frente al COVID-19. Huichay atenderá pues las demandas de regiones tales como Ayacucho, Huancavelica, Pasco. Asimismo, gracias a las filiales de las universidades, ¿no? En otras regiones, también pretende acoger proyectos de Lima, Arequipa y Cusco. Huichay es una incubadora que cuenta pues con un equipo técnico preparado para captar emprendimientos de un impacto positivo, ¿no? Y redes de inversionistas pues, que puedan brindar aquel acompañamiento a los planes de negocio incubados, ¿no? En esta entidad se impulsará justamente modelos de negocios en los sectores económicos, de educación, tecnológica, agricultura, salud y bienestar, energías renovables, etcétera, ¿no? Pero hoy por hoy tiene bastante enmarcado el ámbito de generar justamente aquellos emprendimientos, ¿no? Que ayuden en este ámbito de pandemia, ¿no? Que es lo que se viene buscando en la mayoría de incubadoras, ¿no? Incluso en Innovate Perú también. La incubadora de la Universidad Continental fue seleccionada, ¿no? De entre, obviamente, otras incubadoras en una convocatoria que hubo en un concurso de fortalecimiento de incubadoras, ¿no? Eh, claramente, Innovate Perú apoya, ¿no? En estos casos y cofinancia con un fondo no reembolsable de hasta 700.000 soles, ¿no? Para la implementación, las mejoras en los servicios pues especializados de incubación, aceleración, escalamiento o preparación de la inversión que ofrece a los emprendedores innovadores y dinámicos las diversas incubadoras y aceleradoras de negocios, ¿no? Es así que lo que hoy claramente se busca en términos de incubadoras, ¿no? En nuestro país es soluciones frente a estos problemas, ¿no? Hemos visto cómo durante la pandemia, ¿no? Muchos profesionales pusieron pues a su mano de obra, ¿no? Sus servicios para la elaboración, por ejemplo, de los respiradores artificiales, ¿no? Y no solamente para eso, ¿no? También estuvieron viendo la posibilidad de crear algún robot, ¿no? Que los ayude en el ámbito de la hospitalización, por ejemplo, de aquellos pacientes en estado crítico también, ¿no? Y vemos cómo siguen habiendo estas iniciativas. En Innovate Perú se está justamente solicitando, ¿no? Estos emprendimientos para hacer difusión, por ejemplo, en el ámbito pues, de la vacunación, ¿no? Y vemos cómo cuentan con el apoyo de organismos internacionales que claramente están comprometidos, ¿no? Con la ayuda a diversos países. Tenemos, por ejemplo, el BIP, la Universidad del Pacífico, el Ministerio de Producción, la Embajada de Israel, que lo que buscan es generar soluciones innovadoras para llevar pues salud a todos los peruanos. Y es que dentro de este ámbito del tema de la vacunación se ha generado pues ciertas expectativas, ¿no? Se ha generado cierta resistencia para poder colocar la vacuna a la población por los temores que esta se configura o constituyen de repente por la rapidez con la que la vacuna pues ha sido elaborada, ¿no? Como que las personas tienen este temor de repente de vacunarse, no saber si hay reacciones pues adversas, y en esa medida es que se busca justamente generar una solución, por ejemplo, en términos de comunicación, para poder llegar a toda la población y brindarle información transparente, información real, ¿no? Del trabajo que se viene haciendo y de todo el proceso que ha significado la elaboración pues, de la vacuna, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente se viene solicitando, ¿no? Hay una apertura, una convocatoria ahorita abierta, ¿no? Para dar, pues, aquellas soluciones innovadoras, ¿no? Dentro también de lo que encontramos en los emprendimientos peruanos, ¿no? En estas perspectivas de emprendimiento en nuestro país, tenemos algo que ha llamado mucho la atención, ¿no?
Este emprendimiento ha sido realizado por estudiantes de diversas universidades, ¿no? Tenemos la San Marcos, la Universidad Pacífico, la de Lima, ¿no? Y claramente se enmarca en ayudar con una necesidad que hoy es cada vez más latente, ¿no? Como es, por ejemplo, encontrar el oxígeno, ¿no? Sabemos que tenemos a nivel de país una escasez de 110 toneladas, ¿no? Diarias. Pues bien, este programa ¿no? Se formó en la medida que logra, ¿no? Cubrir una necesidad. Hemos visto cómo por redes sociales, por ejemplo, de manera constante siempre preguntan, ¿no? ¿Dónde hay oxígeno? Porque muchas veces a donde uno acude pues ya no hay stock o si no lo están vendiendo pues a precios inalcanzables, ¿no? Entonces, esta herramienta nos proporciona como primer punto, la ubicación de los lugares donde venden oxígeno a 5 kilómetros a la redonda de donde la persona está ubicada, ¿no? Es así, ¿no? Que se establecen esos puntos de venta, salen en el mapa, justamente, y no solamente nos da la ubicación, nos da también información sobre los costos, si realmente se están vendiendo al precio que debe de venderse, y si cuentan, ¿no? Con el store requerido. Ahora, diremos, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo es que ellos llenan pues la información de cómo suben toda esa data, ¿no? A este programa? Pues bien, ellos también se apoyan en la información que brindan, ¿no? Los propios compradores de oxígeno, ¿no? Ellos también ingresan, ¿no? Y brindan información. Una vez que se constata que toda la información es verdadera, se sube al sistema, ¿no? Y claramente esta es proporcionada para todas las personas que requieren oxígeno, tanto para sus familiares o incluso para ellas mismas, ¿no? Es así que en menos de 3 días, esta herramienta contó con más de 300,000 visitas debido a la demanda, ¿no? Entonces los emprendimientos se enmarcan en la medida que cubren aquella necesidad de la población, ¿no? Y en esa medida pues va a tener justamente esta demanda, ¿no? Vemos allí en imagen justamente la aplicación, ¿no? Y se espera que más bien esto escale, que no quede solamente en ver dónde está el oxígeno. Los creadores de esta herramienta indican que también van a implementar un segmento donde se pueda contar con información de médicos que puedan atender a costos accesibles, ¿no? A costos solidarios, que puedan atender este tema del COVID, ¿no? Tenemos también emprendimientos originados en plena pandemia, ¿no? Y es que aunque parezca mentira, hay emprendimientos pues que han salido, ¿no? A raíz justamente de la pandemia. Probablemente si no hubiese ocurrido, pues no lo hubiésemos visto florecer, ¿no? Es así que hoy tenemos HomeShop, ¿no? Que es una aplicación que justamente permite el empleo de mujeres que llevan pues pedidos, ¿no? Pedidos desde de repente el supermercado como otros diversos productos, ¿no? Y es que, como sabemos, hay muchas personas pues, que no pueden salir de sus casas. ¿Esto se enmarca dentro del tema de emprendimiento? Por supuesto que sí, ¿no? Han salido emprendimientos que habría que evaluar si van a tener pues la sostenibilidad, ¿no? Del caso, pero que en la medida de lo posible ya están funcionando, ¿no? Tenemos también otro emprendimiento, Lavabox, ¿no? Que se enmarca en este ámbito de brindar, ¿no? El servicio de lavandería, pero en los edificios. Se ponen esta especie pues de casilleros en los edificios y las únicas personas que van a tocar esa ropa va a ser únicamente los de la lavandería, ¿no? Entonces, esta ropa no va a tener pues esa especie de manipulación por todos lados, que es lo que no se quiere, ¿no? Se lleva a la lavandería. Obviamente, al momento que se hace el retorno, se desinfecta, se coloca ahí la ropa y las personas pueden, pues, sacar también su misma ropa, ¿no? Bien, y como ya les manifesté o les venía manifestando en una anterior ocasión,
CAMEX hoy cuenta con una incubadora de negocios que te ofrece claramente que puedas sacar esa idea, ¿no?, que tienes allí muy cubierta, pero que quiere salir a flote, ¿no? Esa idea que se puede de alguna u otra manera materializar y concretizar en algún momento. Y no te quedes con esa idea, tú puedes ser capaz, pues, de sacarla adelante. CAMEX te ofrece esa alternativa, ¿no? Y ahí brindamos toda la información importante y necesaria para ti. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.